Buenos días. A continuación le vamos a presentar nuestro tema de exposición, que es un diseño de una torre de absorción. Los integrantes son Basurto Zambrano Selena, Cedeño García Alejandra, Gilces Barba Shirley, Moreira Vera Andrés, Parrales Falcones Anthony, Zambrano Macías Andrés y quien les habla Hidrobo de la Torre Rosa. Somos estudiantes del séptimo nivel paralelo A y nuestro facilitador es el ingeniero Jofre Andrade Candel. Diseño de una torre de absorción. Las torres de absorción consisten fundamentalmente, como su nombre lo dice, en la absorción de gases, para realizar la operación de poner en contacto una mezcla gaseosa, ya sea con un líquido cuyo fin es de separar u obtener de forma selectiva uno o varios componentes del gas, efectuándose de manera que la corriente de gas entrante a la columna circula en contracorriente con el líquido. Como afirma Yucra 2017, el gas asciende como consecuencia de la diferencia de presión entre la entrada y la salida de la columna. En contacto entre las dos fases se produce la transferencia del soluto de la fase gaseosa a la fase líquida, debido a que el soluto presenta una mayor afinidad por el disolvente. Según Rangel 2011, describe que las torres de absorción son cilíndricas, siendo de relleno y etapas. Las primeras son columnas verticales, rellenas con pequeñas piezas llamadas empaque, las cuales facilitan la absorción. Las últimas son columnas cilíndricas, que están compuestas por platos perforados, lo que permite llevar a cabo el contacto del gas con el líquido mediante fases. El objetivo de este informe es de analizar y proponer otra alternativa para mitigar la emisión de gases nocivos para la salud de los seres vivos, producidos por procesos industriales, motores de combustión, etc. Tecnologías para un diseño o una torre de absorción. De acuerdo con Pérez 2016, enfatiza que el diseño de una torre de absorción consta de varios parámetros que se deben seguir de acuerdo a la siguiente manera. El disolvente adecuado para cada gas, el diámetro del recipiente para obtener una velocidad adecuada al ingreso del gas a la torre, una vez que el gas ingresa a la torre. El dimensionamiento de la torre y de cada una de sus partes. En esta hace énfasis a las de empaque o platos. La circulación adecuada del disolvente a través de la torre, cantidades de disolvente y el gas a tratarse. Por otra parte, las temperaturas de las corrientes que entran y que salen del sistema, así como la cantidad del calor al extraer, tomando en cuenta los efectos térmicos, las presiones de operación y el diseño de la parte mecánica de la torre. Selección del disolvente. El disolvente más común de uso es el agua, debido a su alta solubilidad con varios gases. En otros casos se utiliza el aceite para aquellos hidrocarburos ligeros. Y por último, los disolventes químicos especiales para gases ácidos como el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el ácido sulfhídrico. El caudal de entrada del gas. Este se determina con el fin de saber la cantidad de gas que pasa o que pasará por la torre de una manera ascendente en un tiempo determinado y se calcula mediante la siguiente fórmula. Como podemos observar en la diapositiva, G, que vendría a ser el caudal del gas expresados en kilomol horas, va a ser igual a la velocidad del gas que entra, expresada en metros sobre segundo, por A, que vendría a ser el área del ducto de entrada, expresada en metros cuadrados, y por la densidad del gas, que vendría a ser expresada en kilogramos sobre metros cúbicos. Se debe tener en cuenta también para este cálculo la siguiente fórmula. Una de estas es el área del ducto de entrada, que la vamos a calcular en metros cuadrados, donde tenemos pi
por el diámetro de la tubería en metros al cuadrado y la dividimos para 4. Otra de las fórmulas a utilizar es la fórmula del caudal, que esta la vamos a medir en metros cúbicos sobre segundo, donde tenemos una velocidad en metros sobre segundo, un tiempo en segundo y un volumen en metros cúbicos. Dimensionamiento de la torre. Los diámetros recomendados para la función que cumple la torre se determinan mediante la siguiente tabla. Cuando el diámetro de la columna es menor a 0.3 metros, el tamaño del empaque es menor a 1 pulgada. Cuando el diámetro de la columna está entre 0.3 y 0.9 metros, el tamaño del empaque está entre 1 y 1.5 pulgadas. Cuando el diámetro es mayor a 0.9 metros, tenemos el tamaño del empaque, este es de 2 a 3 pulgadas. En el flujo total de líquido se determina con el fin de saber la cantidad de disolvente que pasa o pasará a través de la torre de manera descendente en un tiempo determinado. Y se lo calcula mediante la siguiente fórmula del flujo total de líquido, que lo vamos a calcular en kilomol por horas, donde tenemos la densidad de líquido en kilogramos sobre metros cúbicos, un caudal de líquido también en metros cúbicos sobre segundo, y todo esto dividido para un peso molecular de líquido que lo tenemos en kilogramos sobre kilomol. Relación entre flujo de líquido y caudal de entrada del gas. Se la denomina como recta de operación, la cual representa la composición del gas y líquido en varios puntos de la torre. Su fórmula es M, que es igual a recta de la operación, que es igual a flujo de líquido sobre el caudal del gas. Datos de equilibrio de solubilidad. Los valores de solubilidad determinan la velocidad del líquido necesaria para una recuperación total y económica del soluto, y por lo tanto son esenciales para el diseño, a lo cual hay algunas fórmulas, como por ejemplo X, que es igual a fracción molar, es igual a concentración de entrada del gas sobre peso molecular del gas, que esto va sobre concentración sobre peso molecular más 100 sobre peso molecular del líquido. La verdad que Y es igual a presión del gas sobre presión atmosférica. Selección del equipo. Al seleccionar un tipo de columna se deben coincidir los siguientes criterios: caída de presión, retención del líquido, retención de vapor del líquido, enfriamiento del líquido, flujo lateral, sistema de formación de espuma, corrosión presencial de sólidos, limpieza, fluctuaciones de temperatura, carga básica y costo. El propósito del diseño del equipo es lograr un contacto cercano entre el gas y el líquido, proporcionando un área de intercambio grande y minimizar la resistencia. Este contacto se realiza en diferentes tipos de equipos, siendo los más importantes en torres de placas y torres empaquetadas. La elección entre los dos depende de varios criterios. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos torres, una torre de empaque y una torre de platos. Lo que vemos en la torre de empaque, la entrada de líquido, la distribución del líquido, el soporte de relleno, el relleno, el sólido del líquido y la entrada del gas. Y arriba podemos ver la salida del gas. Y en la torre de platos tenemos los líquidos pesados, elevación de gotas de disolvente ligero. A continuación les vamos a explicar un ejercicio de un diseño de una torre de absorción. Diseñar una torre de absorción para el control del dióxido de azufre con los siguientes datos. Tenemos los datos de torre de absorción y el relleno de la torre. En los datos de la torre de absorción tenemos que el diámetro del ducto de entrada es de 2 pulgadas. Tiene una presión atmosférica de 1 atmósfera, una temperatura de 25 grados Celsius, una velocidad de entrada del gas de 3 metros por segundo, una densidad del gas de 0,854 kilogramos por metros cúbicos y una concentración de azufre de 200 partes por millón.
En el relleno de la torre tenemos que el tipo de relleno es de cerámica, el diámetro del relleno es de 1 pulgada, la velocidad de entrada del líquido solvente es de 0,3 metros por segundo y el diámetro del ducto de entrada del líquido es de 0,5 pulgadas. Como primer paso vamos a calcular la relación del diámetro de columna con la altura del relleno. Utilizamos la tabla de diámetros de columnas recomendados para verificar o tomar un dato referencial para calcular la relación de estos. Como el tamaño del empaque es en 1 pulgada, se toma como dato del diámetro de columna 0,3 metros. La fórmula a utilizar es diámetro de columna dividido altura del relleno, que es igual a 34,5%, que esto vendría a ser igual a 0,345. Despejamos la fórmula para hallar la altura del relleno, quedaría altura del relleno es igual al diámetro de columna, que es el 0,3 metros, dividido para 0,345, que esto va a ser igual a 0,8695 pulgadas. Como segundo paso, debemos calcular el caudal del gas de entrada y para esto tenemos que encontrar primero el área de la tubería de entrada. Sabemos que el diámetro del ducto de entrada es de 2 pulgadas y para calcular el área debemos convertir de pulgadas a metros, que nos daría un valor de 0,0508 metros. La fórmula para calcular área es igual a pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Reemplazamos, nos queda pi por el 0,0508 metros al cuadrado dividido para 4, dándonos un valor de 2,02 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. La fórmula para calcular el caudal es igual a área por velocidad. Ya tuvimos el valor de área que es 2,02 por 10 a la menos 3 por metros al cuadrado. Se lo multiplica por la velocidad que es 3 metros por segundo, que esto nos da un valor de 6,08 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Como tercer paso calculamos la densidad del aire. Primero calculamos la masa molecular del aire que está compuesta por dioxígeno, dinitrógeno y otros gases. El dioxígeno ocupa el 21%, el dinitrógeno el 78% y otros gases que lo conforman el 1%. Primero calculamos la masa molecular del dioxígeno que es igual a 16 por 2 por 0,21 que es igual a 6,72. Asimismo con el dinitrógeno que es igual a 14 por 2 por 0,78 que es igual a 21,84. Masa molecular del aire es la suma de estos dos compuestos, vendría a darnos un valor de 28,56 kilogramos por kilomol. De igual forma se calcula la masa molecular del dióxido de azufre, dándonos un valor de 64,06 kilogramos por kilomol. La temperatura la llevamos a Kelvin, es decir, que los 25 grados Celsius más 273 nos va a dar un valor de 298 grados Kelvin. La fórmula para calcular la densidad del aire es igual a presión por masa molecular del aire dividido a R, que es la constante ideal de los gases, por T, que es la temperatura, y por Z, que es el factor de compresibilidad. Reemplazamos la fórmula y nos quedaría densidad del aire es igual a una atmósfera por 28,56 kilogramos por kilomol dividido para 0,082 metros cúbicos por la atmósfera dividido para kilomol por Kelvin. Aquí el factor de compresibilidad es de 0,96 que está representado en kilogramos por metros cúbicos por la temperatura que son 298 grados Kelvin y nos va a dar un valor de 1,21 kilogramos por metros cúbicos que vendría a ser la densidad del aire. El cuarto paso es calcular el caudal del gas. Bueno, para esto utilizaremos la fórmula que nosotros ya conocemos, que es la velocidad del gas por el área del conducto de entrada por la densidad del gas. Entonces, utilizamos los datos que ya nos plantea el ejercicio, que son los 3 metros sobre segundo por el 2,02 por 10 a la menos 3, que viene metros cuadrados, que viene siendo el área del conducto de entrada, que es el que ya calculó mi compañera anteriormente, por el 0,851 kilogramos metros cúbicos. Esto nos da un resultado de 5,175 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo. Este valor que ven en rojo ahí, tenemos que nosotros transformarlo, llevarlo
como quiera a kilogramos sobre hora para trabajar mejor. Entonces, 5,175 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre segundo por los 3600 segundos sobre hora. Entonces nos da un resultado de 18,63 kilogramos sobre hora. Entonces esto tenemos que transformarlo a los kilogramos mol sobre hora. Y este resultado que nos dio el 18,63, nosotros lo dividimos para el 28,56 kilogramos sobre kilogramos mol, sobre kilos mol. Entonces nos da un resultado de 0,652 kilogramos mol sobre horas. El quinto paso es calcular las concentraciones del gas en porcentaje de peso. Para eso debemos calcular la concentración de entrada y la concentración de salida. En este tenemos la fórmula que son los 1000, que son el volumen del contaminante, por 64,06, que este viene a ser la masa molecular del dióxido de azufre, por las 200 partes por millón, que este es el valor ya planteado por nuestro ejercicio anteriormente, dividido para el 24,5, que es la multiplicación de la constante ideal de los gases por el factor de comprensibilidad. Entonces, todo esto, el resultado, nosotros tenemos que multiplicarlo por 100 para que nos dé el porcentaje, que viene a ser el 0,061%. Bueno, y para determinar nuestra concentración de salida, tenemos que usar la misma fórmula que usamos anteriormente, solo que cambiamos el 0,9, que este viene a ser la salida de la concentración del azufre. Igual lo dividimos para el 24,5, entonces todo este resultado nosotros lo multiplicamos por 100 y ahí nos da como quiera 2,755%. Para calcular los cocientes molares del gas utilizamos la fórmula Y1 es igual al porcentaje de dióxido de azufre sobre la masa del dióxido de azufre sobre 100 menos el porcentaje de dióxido de azufre sobre el 28,56, que es la masa del aire. Bueno, en este caso para Y1 utilizaremos el valor, el de porcentaje de entrada, el porcentaje de concentración de entrada que conseguimos anteriormente, que es el 0,061. Entonces este 0,061 lo dividimos para 64,06 kilogramos mol, que es el valor que encontró mi compañera anteriormente, dividido para 100 menos el 0,061 nuevamente, dividido para 28,56, que nos da como resultado el 2,721 por 10 a la menos 4. Y para encontrar el Y2 utilizamos el valor de concentración de porcentaje de salida que encontramos anteriormente, que es el 2,755. Este nuevamente lo dividimos para 64,06 kilogramos mol, dividido para 100 menos nuevamente el 2,755, y esto lo dividimos para 28,56 y nos da como resultado 1,246 por 10 a la menos 8. El séptimo paso es calcular el flujo total del líquido. Para esto utilizaremos la fórmula del caudal igual al área de conducto por la velocidad de entrada. Usamos los datos, el dato que calculó mi compañera anteriormente, 2,02 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto lo multiplicamos por el 0,3 metros sobre segundo, que es el que planteó el ejercicio anteriormente, y nos da como resultado 6,06 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, con este valor planteamos la siguiente ecuación, que es igual a la densidad por el caudal por la masa del agua. Entonces tenemos en cuenta que la densidad es 997 kilogramos metros cúbicos y lo multiplicamos por el caudal que encontramos, 6,06 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo, y esto lo dividimos para la masa del agua que mencionamos anteriormente, que es 18 kilogramos sobre kilos mol. Entonces esto nos da como resultado 0,0335 kilogramos mol sobre segundo. Esto lo vamos a transformar ahora y lo multiplicamos por los 3600 segundos. Nos da como resultado 120,6 kilogramos mol sobre hora. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la relación del líquido con el gas, que la respectiva fórmula viene siendo M es igual a L sobre G, que M viene siendo la recta de la operación, L viene siendo el flujo del total del líquido y G viene siendo el caudal de la entrada del gas. Entonces sabemos que los datos nos da el ejercicio, L viene siendo 120,6 kilogramos mol sobre hora y G viene siendo el 0,652 kilogramos mol sobre hora. Entonces esto aquí hacemos una respectiva división, eliminamos las unidades y nos da como resultado 184,969. Luego de esto vamos a calcular la recta del trabajo, que la fórmula viene siendo
Y es igual a L sobre G más X1 más B. Aquí, bueno, Y es igual a L sobre, como mencioné anteriormente, que es el flujo total de líquido, y la que es el caudal. Entonces, o sea, aquí nos damos cuenta que ingresa líquido pero sin soluto, es decir que nos eliminamos X2, que, o sea, es cero igualmente. Por tanto, la ecuación queda Y es igual a L más X1 más B. Entonces, reemplazamos los valores: 184,969 más X1 que no tenemos, y más 1,246 por 10 a la menos 8. Bueno, ahora vamos a encontrar X. Bueno, ahora vamos a calcular la concentración del líquido a la salida. Sabemos que en el fondo de la torre Y1 viene siendo 2,721 por 10 a la menos 4, lo que nos da el ejercicio. Entonces se determinará la concentración mediante la siguiente ecuación, que Y1 es igual a M por X1 más Y2. Entonces no tenemos X1, entonces tenemos que despejarla. Y la fórmula despejada quedaría X1 es igual a Y1 menos Y2 sobre M, que viene siendo la recta de la operación. Entonces reemplazamos los valores y X1 viene siendo 1,4709 por 10 a la menos 6. Y ese es todo el ejercicio. Bueno, y como conclusión se puede decir que la emisión de este informe se dio con la idea de recaudar información, con lo cual sea posible el diseño de una torre de absorción. Para ello es muy importante la recopilación de cálculos antes de su construcción, porque esto dependerá de si es o no factible, de acuerdo con las necesidades tanto económicas como las de funcionalidades y canales de flujo. También con un estudio más a fondo sobre el tema, incluso se podría mejorar el sistema, implementando un tratamiento de aguas residuales, minimizando el daño del ecosistema. Como también se podría emplear filtros en la liberación de los residuos de gases, y optimizando en gran medida el funcionamiento de estas torres. Y también puede que esto conlleve a un excedente de costos, que actualmente la economía no está tan buena. Entonces, pero a lo largo plazo el rendimiento de la torre de absorción estaría beneficiando tanto al consumidor como al ambiente.